queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del segundo libro de Samuel y nos detenemos en los capítulos 11 y 12. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 12, la primera parte del versículo 7, que dice: Entonces dijo Natán a David: Tú eres ese hombre. Estas palabras que le dirige el profeta al rey David encierran toda una mentira, todo un engaño, toda una cosa oculta, todo un pecado tremendo del rey David. Conocemos bien la historia, pero también conocemos la relación que David tenía con Dios y la vida que vivió el rey David. Yo quisiera que nos detuviéramos en la actitud de David, porque es impensable que cualquier persona, aunque sea un sacerdote o un profeta, que viene hablando en el nombre de algún dios, en alguna de las naciones de aquella época, 1000 años antes de nuestro Señor Jesús, le dijera al rey semejante osadía, esa persona no solamente no iba a ser aceptado, sino que también su vida iba a correr peligro. Sin embargo, David no actuó de esa manera, porque David sabía que él había pecado y porque David fue confrontado directamente por el profeta enviado por Dios, en el nombre de Dios, a que reconociera ese pecado. Y nosotros vemos cómo David lo reconoce. En el versículo 13 dice: Dijo David a Natán: Pequé contra Dios. La lucha espiritual de David es conocida, pero la lucha espiritual tuya y mía, nosotros también la conocemos. Conocemos nuestros pecados y sabemos que cuando alguien nos habla de esa situación, nosotros delante de Dios no tenemos ninguna excusa, porque la cuestión del pecado no es solamente una cuestión de confrontación entre las personas, sino fundamentalmente es una cuestión de confrontación de la criatura con su Dios. David siempre quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero David lucha contra una naturaleza humana, igual que tú y yo luchamos contra nuestra naturaleza. Él luchaba contra las tentaciones, igual que nosotros luchamos día a día en contra de las tentaciones que el enemigo va poniendo en nuestro camino. Pero la diferencia de David, considerándolo con cualquier persona, estaba en que David era un hombre consagrado a Dios. Y cuando él pecaba, lo reconocía y se arrepentía. Por eso es posible escuchar aquellas palabras tan conocidas, que David era amigo de Dios, porque Dios consideraba de una manera especial a aquel hombre, consideraba sus luchas y le daba éxito contra su pecado. La humildad estaba presente en la vida de David. La capacidad de humillarse delante de Dios estaba presente en la vida de David. Y la intención de modificar conductas y de cambiar dentro de lo posible las situaciones estaba en la vida de David. El problema es que cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones, somos derrotados muchas veces por nosotros mismos, por nuestro orgullo, por nuestra falta de capacidad de reconocer, por soberbia. Así que meditemos muy seriamente en estas palabras, en esta historia. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.